Bueno, seguimos entonces con esta parte, en este módulo 5 de ordenamiento y desarrollo económico territorial, y hay un elemento que queremos tocar porque nos parece importante para estos temas, y es este del marco institucional y operativo del desarrollo económico, pero entendido desde distintas escalas, o más bien desde distintos niveles. Entonces aquí, digamos, vamos a intentar exponer estos distintos niveles y precisamente cómo se han ido definiendo en la historia, ¿verdad? Un poco pasada, pero también en la historia reciente, estos elementos, ¿verdad?, relacionados con la generación de lo que podría ser este marco más institucional, este marco más normativo, que ustedes lo van a ir notando. O sea, no es que estén o hayan sido diseñados justamente en función o pensados en función de lo que pueda suceder en los territorios, ¿verdad? Sino que son muchas veces a nivel de países, ¿verdad? Aunque sí vamos también a ver todo este tema de este marco más institucional y normativo a nivel de los territorios subnacionales. Pero el hecho de considerarlo es porque son elementos que existen, que afectan para bien o para mal todo lo que se quiera ver hacer en los territorios, impulsando procesos de ordenamiento y desarrollo económico. Entonces vamos a ir por cada uno de estos niveles. Muy rápidamente, ¿verdad? Porque son cosas que también ustedes ya conocen, han oído, han leído, están interesados porque quizás antes, menos que ahora, son parte de la coyuntura, digamos, nacional y regional. Entonces vamos a comenzar con el plano internacional. Aquí decir de que hay cosas que se están moviendo a nivel mundial, a nivel justamente de este marco más regulatorio y normativo, y tienen también su historia. O sea, y digamos en este marco internacional ahora conocemos, por ejemplo, lo que es la Organización Mundial del Comercio, que ya nos vamos a detener un poco más en ella, pero esta fue resultado justamente de todo un proceso que inicia a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, casi al mismo tiempo que surge toda la declaración y la creación de los derechos humanos, ¿verdad? Ya que frente a las crisis, a la observación de todo lo que la guerra había provocado a nivel de los países, por una parte, hablando del marco de la Declaración de los Derechos Humanos, se intenta decir, mire, que no vuelva a pasar esto nunca más, ¿verdad? Esta afectación y esta ver a las personas como cosas, como objetos, y por eso hacer lo que se hizo en esa guerra. Pero también entonces esto motivó a hacer esa misma valoración a nivel más económico y comercial, entendiendo justamente que el origen de muchos de estos conflictos también tenía que ver con que no existía un marco normativo que regularizara estas relaciones más comerciales. Entonces, a partir, por ejemplo, de esta valoración es que en el 47 surge el GATT. Estos son por sus siglas en inglés, pero al final lo que es un acuerdo general de comercio y de tarifas. O sea, cómo ponerse de acuerdo en el comercio mundial, justamente en función de qué es lo que se puede comerciar y cuáles son las tarifas que se pueden provocar o proponer en ese momento para tratar de equilibrar de alguna manera la forma en que se había estado haciendo comercio hasta ese momento. Y el GATT venía funcionando a partir de distintas rondas, ¿verdad? Que en Japón, que en Nueva Zelanda, que en otros países, en Estados Unidos, etcétera. Y hay una ronda que es la ronda de Uruguay, en donde, a mediados de los 80, en donde se discute con mucha más profundidad por dónde deberían de ir los planteamientos a nivel mundial en cuanto al funcionamiento de las relaciones comerciales entre los países. Entonces, a partir de esa ronda, ¿verdad?, es que sale y surge la idea de formar y generar algo más amplio con un nuevo contenido, y es como surge entonces la OMC, que es conocida como la Organización Mundial del Comercio.
que no quiere decir que lo de antes, lo del GATT, lo de las rondas haya finalizado, sino que es nada más como esto viene a tratar de recapitular todas estas cosas y aglutinar todo esto que ya se hacía. Entonces, en este caso, la Organización Mundial de Comercio, que surge en el 95, ¿verdad? Se define como que a partir de ese momento va a ser la única organización internacional que va a ocuparse de establecer y de normar el comercio entre los países. Y la forma de funcionar es a partir de la firma de acuerdos que son negociados y firmados por los países que participan en este concierto mundial del comercio. Y esta firma, que bien en un primer momento es a partir de los ejecutivos, de los presidentes, después tienen que ser ratificados por los respectivos parlamentos, por las asambleas legislativas como se conocen, ¿verdad? Pero al final es la parte legislativa, parlamentaria, la que tiene que dar el visto bueno final para que los países se adscriban y firmen estos acuerdos. El objetivo central que plantea la Organización Mundial de Comercio para su funcionamiento es tratar de, y así lo establecen en su normativa, es ayudar a los productores, tanto de bienes y servicios, tanto a los exportadores como a los importadores, a llevar adelante sus actividades. Entonces, a partir de este objetivo, esto lo lleva, por una parte, a seguir ciertas funciones, como administrar los acuerdos comerciales, establecer foros para las negociaciones comerciales, tratar de resolver las diferencias que surjan, supervisar cómo se están aplicando las políticas comerciales a nivel de cada uno de los países, y también tiene como dos funciones más de apoyo, uno que es todo el tema de poder brindar asistencia técnica, formación para los países que así lo requieran, principalmente a los que están, digamos, más atrasados en el concierto mundial en temas del desarrollo económico, y también cooperan con otras organizaciones internacionales. O sea, digamos que esto es como lo que hemos estado oyendo más recientemente de funcionamiento a nivel del comercio mundial. Y surge justamente, ya lo vimos, a partir del 95. Entonces, esta es como, una de sus funciones, así lo dice, el tema de, supervisar cómo se dan toda esta lógica de las políticas comerciales nacionales. Entonces, lo que nos dice esto es, hay un acuerdo con la Organización Mundial de Comercio donde dice que las cosas se van a hacer de determinada manera. Entonces, cualquiera puede poner como una demanda o hacer una crítica, hacer un señalamiento a cualquier país que esté violando como estos acuerdos. O sea, y como todo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, esto funciona peor o mejor o mal o para bien en función también de cómo estén fortalecidos los países a su interior y principalmente si han logrado generar procesos de gobernanza, ¿verdad?, nacional, que es la conjunción entre liderazgos políticos y liderazgos sociales y liderazgos económicos, en función entonces de acuerpar ciertos planteamientos o ciertas propuestas que se puedan hacer a cualquier instancia internacional como esto. Entonces, esta Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, es la que tiene que ver qué tanto le está dando seguimiento, cumplimiento a los tratados de libre comercio, que son como la expresión más concreta de estos acuerdos, y que es lo que quizás de lo que más conocemos, porque nuestro país y nuestros países en Centroamérica han firmado un conjunto de tratados de libre comercio, ¿verdad? Y que lo que nos dicen, que son estos acuerdos que se establecen y que tienen carácter legal entre dos o más países, en donde estos países se ponen de acuerdo en cómo van a desarrollar este intercambio comercial entre los mismos. Y fundamentalmente los tratados de libre comercio están relacionados o referidos a la eliminación total de las barreras arancelarias y no arancelarias que puedan estar dificultando el libre intercambio de bienes, mercancías y capitales.
Y aquí es ya en la parte más concreta, es un poco retomar lo que yo decía antes. O sea, ¿qué tanto afectan estos tratados de libre comercio a los países? Van a tener que ver con qué tanto a nivel de los países se defina el por qué y para qué la firma de estos tratados. Pero esto fundamentalmente son de las cosas que casi nunca han ocurrido en este país, y ni en la mayoría de los países centroamericanos. Digamos, en el caso de Costa Rica sí logró, porque lo tiene planteado en su constitución, hacer un referéndum para saber si firmaban el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, que tenían previsto con Estados Unidos. Pero, obviamente, el referéndum le dijo sí se firma. Y al final, su parlamento tuvo que aceptar este referéndum y se firmó el Tratado de Libre Comercio. Pero hubo mucha discusión sobre este proceso que se abrió en Costa Rica, orientado principalmente a conocer qué es lo que se estaba diciendo sí y qué es lo que se estaba diciendo no de firmar. Pero como en todo, también aquí tuvo mucho que ver el acceso a la información, qué tan abierta es, qué es lo que se genera, qué es lo que se le puede dar a la gente, qué es lo que no se le da a la gente, la participación de los medios de comunicación en esto, si están a favor o están en contra, y más importante aún, cómo se generan procesos realmente de la ciudadanía para acceder a esta información. Entonces, en este caso, Costa Rica dio un paso muy importante, ¿verdad?, con mucha madurez, que les dejó un mal sabor en la boca, porque no se logró una votación, digamos, tan contundente, pero a la vez generó procesos de la ciudadanía a nivel de informarse mejor de qué significa todo esto. Esto solo se dio ahí, o sea, entonces esto quiere decir que en nuestros países todavía estamos muy débiles en estas exigencias ciudadanas ante estas cosas que al final van a tener y repercuten en lo que hagamos o no en los territorios. Porque todo lo que se produce a nivel de un territorio específico. Llámense materias primas o llámense productos un poco más procesados. Entonces, ¿cómo entran al concierto internacional? A través de qué barreras o de eliminación de qué barreras a nivel de cómo compiten a otros países, viene y repercute justamente en generar peores o mejores condiciones para los procesos más comerciales y de producción a nivel territorial. Entonces, este es un elemento importante a tener, digamos, en cuenta, porque aunque no está planteado la parte territorial en los tratados de libre comercio, ni en los planteamientos de la OMC, obviamente que repercute en lo que se produce en cada país, y lo que se produce en cada país se hace a nivel de territorios específicos. Ahora bien, hay otro nivel en este marco de institucionalidad que dan los procesos centroamericanos. Todos sabemos que existe un sistema de integración centroamericana que tiene distintos componentes, trabaja distintas áreas, y en lo que compete a lo económico, entonces se tiene a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Pero es importante, y vamos a ver entonces un poco un detalle cada una de estas dos cosas, porque también en los últimos años ha surgido esto que se conoce como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Es una iniciativa novedosa, una iniciativa innovadora que surge desde y para los territorios rurales centroamericanos. Entonces es, digamos, en la línea de lo que estuvimos viendo antes, es también una estrategia de desarrollo económico territorial, pero más para todos los países de Centroamérica y fundamentalmente para aquellos territorios considerados rurales. Entonces, la SIECA y la ECADER podría decirse que hoy por hoy son como estos procesos centroamericanos que más se relacionan con estos que estamos, digamos, trabajando en temas del ordenamiento y desarrollo económico territorial, más específicamente en lo económico. La SIECA, por su parte, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se conoce como el órgano más técnico, más administrativo del proceso de integración económica que se da a nivel centroamericano. Y es una instancia, ¿verdad?,
que tiene un mandato, que tiene un funcionamiento, que tiene determinados elementos a los cuales tiene que responder, y normalmente responde a todos los planteamientos que sobre aspectos económicos hacen a nivel de todo esto que se denomina el sistema de integración centroamericano. Tiene una secretaría ejecutiva, pero justamente por ser ejecutiva responde a los lineamientos más ministeriales, ¿verdad? Responde al Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica en todo esto que podría denominarse el cómo tratar de buscar de alguna manera elementos que nos permitan armonizar las cosas que se hacen a nivel centroamericano en la línea económica. Digamos que esto es como es la secretaría más inmediata a lo que podríamos entender con todo esto del ámbito económico a nivel de los países y a nivel, digamos, de los territorios. Y justamente a partir de estos esfuerzos es que en el 2008 se comienza a discutir y a entrar en el proceso de construcción de lo que hoy se conoce como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, que se conoce como la ECADER. Entonces, esa estrategia, su objetivo central es tratar de promover de alguna manera la gestión participativa alrededor de las políticas públicas que sean territoriales, que sean más incluyentes, que sean más equitativas, como una forma de ver y de aportar precisamente a la transformación y el desarrollo sostenible de ese territorio que vimos antes, que es el territorio rural centroamericano. Aquí están participando todos los países de Centroamérica, incluida República Dominicana, y entonces es un elemento clave. Está definida desde el 2010 para el 2030. Se han hecho esfuerzos interesantes e importantes por seleccionar un conjunto de territorios en cada uno de los países que presentan diversidad, ¿verdad?, en su lógica de actuación, pero también diversidad cultural, diversidad histórica. Entonces, por eso se encuentran, digamos, territorios que van desde el Atlántico hasta la costa, ¿verdad?, de los territorios, desde las montañas hasta las planicies, en cada uno de los territorios centroamericanos, tratando de fomentar justamente esto para lo cual fue concebido, esto de hacer de alguna manera la gestión participativa de las cosas que la población de esos territorios quiere que se hagan en los mismos. Y es una lógica de actuación que la vemos como importante porque ha permeado, ¿verdad?, todos los distintos países de Centroamérica y ha llevado a una posición y a un planteamiento regional concreto, ¿verdad?, como una manera entonces de ir aterrizando todos estos planteamientos que se pueden estar discutiendo a nivel de estos otros espacios regionales como el CIECA, ¿verdad?, como la parte que habíamos visto, y otras expresiones también que se dan en el medio ambiente, en el tema del género, por ejemplo, en el marco justamente de la Secretaría de Integración Centroamericana. Pero a nivel, digamos, de Centroamérica, hoy por hoy, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y es importante ponerle atención, ¿verdad? Es un proceso, la ECADER es un proceso, veámoslo como un proceso, más que algo, como algo ya dado, es un proceso incluso en construcción, que vale la pena, ¿verdad?, darle seguimiento en función de, por una parte, cómo es que se construyó a nivel de todo este concierto centroamericano institucional, de todo este marco normativo e institucional, y cómo aterrizó en territorios específicos. Y ahí encontramos quizás uno de los vínculos más reales y más concretos entre estos marcos regionales centroamericanos y los marcos más territoriales.
Pero entonces, ese es como a nivel centroamericano. Ahora a nivel nacional. Antes de entrar a hablar de nivel nacional, yo sí quisiera detenerme un poco en algunas cosas, ¿verdad? Porque vamos a entrar justamente a hablar del tema de las políticas a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel subnacional. Entonces, cuando uno habla de las políticas, tiene que entenderlo como estos procesos en el cual se quiere de alguna manera dar cierto lineamiento de actuación sobre determinadas cosas, ¿verdad? Y que a veces surgen desde espacios nacionales, a veces surgen desde espacios más sectoriales, van a surgir también de espacios territoriales. Pero lo que sí podemos decir con total claridad y con total seguridad es que hasta el momento las políticas públicas a nivel nacional no podemos decir que se hayan desarrollado bajo una lógica de territorialización de las mismas. Entendiendo la territorialización de las mismas, y creo que lo vimos en el módulo presencial, como aquel proceso de encuentro entre las dinámicas nacionales con las dinámicas territoriales, entre los objetivos nacionales con los objetivos territoriales, entre la participación de los principales actores nacionales con la participación de los principales actores territoriales. Entonces, teniendo eso de marco, teniendo ese marco de que no existen, se están tratando de lanzar estos procesos de territorialización de las políticas públicas, vamos entonces a comenzar a hablar de lo nacional y un poco también de ciertos impactos territoriales que se han tenido a partir de la definición y la aplicación de estas políticas públicas. Entonces, a nivel nacional, uno puede referirse a políticas de país, a políticas de instituciones y hacer esa diferenciación entre políticas nacionales y políticas sectoriales. Y por políticas nacionales, obviamente, estamos hablando de aquellas políticas que de alguna manera tienen una mirada integral, ¿verdad? Donde tocan todos los aspectos de la vida nacional y se lanza estos lineamientos generales bajo la figura de planes, bajo la figura de leyes, bajo la figura de políticas, bajo la figura de programas, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos en el país. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno podría identificar algunas políticas nacionales en esta línea, entendiendo esta mirada integral, en todos aquellos esfuerzos de planificación quinquenal que se han hecho en los últimos años, donde al final lo que se tiene son lineamientos, ¿verdad? Y los indicativos de cómo se tienen que hacer las distintas cosas. Y esto lleva a la elaboración de otros planes, de otras políticas. Estos planes quinquenales, por ejemplo, dan origen, porque ese es el mandato que tienen, a la elaboración de planes institucionales, y eso donde hay planes quinquenales en este país, en Guatemala, en otros lugares también. Entonces, los planes quinquenales de país dan origen a planes quinquenales de las instituciones que pertenecen justamente a todo este andamiaje institucional, ¿verdad?, gubernamental, ¿verdad? Entonces, así tenemos planes quinquenales del Ministerio de Agricultura, planes quinquenales del FIDL, planes quinquenales de ANDA, planes quinquenales del Ministerio de Medio Ambiente, etc., ¿verdad? Este es un nivel, ¿verdad? Entonces, pero de ahí, entonces uno puede desprender distintas políticas, distintos planes más sectoriales, leyes incluso más sectoriales. Y es el caso de una de las leyes que se ha venido viendo bastante a lo largo de todo este diplomado, que es, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Entonces uno se pregunta, esta es una ley planteada a nivel nacional con un abordaje y un aterrizaje en los territorios. Entonces, ¿cómo se va estableciendo esta relación entre lo nacional y lo territorial para una ley tan clara, con efectos tan claros, con impactos tan claros en los territorios? Es un elemento importante a reflexionar. ¿Cómo entran a participar aquí los territorios? Que al final van a ser los responsables
de una forma menos o más agregada territorialmente, de impulsarlo. Entonces aquí, digamos, es donde hablábamos antes, todo el tema de la ausencia de la territorialización de las políticas públicas que nos ha llevado a tener en este momento leyes como esta, ¿verdad?, definidas sin mayor participación a nivel territorial, pero que sin embargo su aterrizaje, su responsabilidad tiene que ver mucho con los territorios. Otras políticas, otros planes, por ejemplo, uno puede mencionar la Política Nacional de Emprendimiento de CONAMIPE, muy sectorializada, muy orientada a la micro y la pequeña empresa, que al final está siendo trabajada por los distintos territorios y a nivel de los distintos territorios, tratando de generar esta especie de condiciones favorables para impulso de procesos de desarrollo económico territorial. Entonces, ¿cómo desde los territorios nos apropiamos de estas políticas? Un poco, no solo tanto para ejecutarlas, aplicarlas de la mejor manera posible, sino también para sugerir desde los territorios modificaciones, reformas, ampliaciones, establecimiento de nuevas condiciones de funcionamiento, dado que a nivel de las políticas es mucho más fácil que a nivel de las leyes, porque a nivel de las políticas basta con la aprobación de los tomadores de decisión políticos de las distintas instituciones y luego un decreto ejecutivo. Entonces, ¿cómo realmente desde los territorios se pueden aprovechar estas políticas para hacer unas políticas cuya aplicación sea ad hoc, sea adecuada a cada territorio? Porque esta, digamos, la parte más concreta que uno viene encontrando en todos estos niveles anteriores que hemos visto. El plan El Salvador Seguro, por ejemplo, que aunque he focalizado para 50 municipios y hay 10 que todavía tienen un mayor nivel de focalización, pero cómo realmente retomamos todos estos elementos de política, estos elementos normativos, estos elementos de regulación para volverlos útiles y que den un resultado importante en función de la realidad y la naturaleza de cada uno de los territorios. No se puede funcionar si entendemos estos planes, estas leyes, estas políticas como recetas que le van a caer bien a cualquier paciente. Esto no puede ser así. Estas leyes estas políticas, estos planes tienen que tener la capacidad de ser adecuados, aterrizados a las realidades propias de cada territorio para que realmente tengan los resultados que se esperaban en el momento de su diseño. Y es interesante que estas mismas situaciones incluso uno las encuentra cuando ya llega a los territorios subnacionales, que es con la parte que vamos a finalizar esta discusión, esta presentación. Uno esperaría que lo que se genera desde o para los territorios subnacionales realmente tuviera o viniera desde el concierto de un conjunto de actores que pudieran decir qué es lo que se necesita para cada territorio. Pero lamentablemente sigue sin ser así. Que se ha avanzado, pero hay que estar conscientes que no todo lo que se maneja a nivel de los territorios subnacionales justamente ha sido en un proceso o ha surgido en un proceso de discusión amplio con aquellos actores que van a ser de alguna manera los encargados de impulsar. Y hay varios elementos, pero yo me detengo en algunos, después se podría seguir discutiendo o en las lecturas también encontrar otro. Por ejemplo, tenemos que entender, por una parte, antes de entrar con los ejemplos, de qué significa planificar desde los territorios y planificar hacia los territorios. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que aquí lo que se ha hecho es planificar hacia los territorios y no desde los territorios. Y dos ejemplos claros, definidos a nivel nacional, pero cuya actuación tiene que ver con lo territorial. Fomilenio, los 2 fomilenios y la franja, todo el programa de la franja costero marina. Definidos a nivel nacional, yo diría con cierta participación territorial, pero con una participación que si uno se ubica
en la escalera de la participación de Hart, uno no puede ir quizás más allá del tercer escalón. O sea, una participación para consulta, para validar, para oír propuestas, pero no necesariamente para tomarlas en cuenta, para retomar lo que desde los territorios, los planteamientos que se han hecho sobre las realidades territoriales, para que realmente todos estos esfuerzos logren los objetivos para los cuales fueron diseñados, ¿verdad? Lastimosamente todavía podemos encontrar muy poco de esto. Se ha avanzado, se han llamado a los actores, se han definido cosas, pero no llegamos a este punto de encuentro en equilibrio, sin predominio de un nivel más que el otro entre actores nacionales y actores territoriales. Se tienen los planes de ordenamiento y desarrollo territorial también, que de la manera en que se hagan pueden ser más o menos participativos, pueden ser tomando más o menos las realidades territoriales, porque no basta solo hacer un inventario territorial de lo que ahí se tiene para poder definir hacia dónde quiero orientar este territorio en la lógica del desarrollo. Necesito conocer a profundidad un conjunto de relaciones que se desarrollan al interior de los territorios, conocer su historia, conocer su marco institucional, para lograr hacer una comprensión compleja del territorio que me permite entonces apuntar a propuestas y a proyectos que realmente den respuesta a estas lógicas que estamos teniendo a nivel de los territorios subnacionales. También tenemos los planes de competitividad municipal, los planes estratégicos participativos, los planes de competitividad regional que se han trabajado, que han sido ejercicios más territorializados, pero que sin embargo todavía adolecen de digamos como de dos fallas que yo podría decir que son de origen. Una a nivel local, que tiene que ver con cómo se garantiza la participación real y efectiva de aquellos actores que tienen algo que decir sobre los distintos ámbitos bajo los que se trabaja. El gran ausente en todos estos procesos de planes, incluso de competitividad municipal, de planes estratégicos participativos, es la empresa privada. Incluso en algunos procesos se dice la empresa privada, aquí no hay empresa privada, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo estamos entendiendo el concepto de empresa, ¿verdad? Entonces, siendo los grandes ausentes en la mayoría de estos procesos de planificación territorial, obviamente lo que uno puede encontrar a nivel de diagnóstico y a nivel de propuestas sobre el tema de desarrollo económico, ¿verdad? Independientemente del nivel de territorio del que estamos hablando, va a ser muy débil y muchas veces impreciso y con pocas posibilidades de impulsarse realmente. Casi siempre lo que más se rescata de estos planes es lo que tiene que ver con infraestructura, que es como una de las demandas comunitarias más fuertes y es uno de los procesos históricos tradicionales en los que los gobiernos locales se sienten más cómodos, porque es lo que han hecho siempre. Pero cuando ya se entra a discutir la parte del desarrollo económico territorial, esta es una debilidad principalmente de los actores públicos, políticos, más importantes como son los gobiernos municipales, que son los responsables de liderar todos estos procesos a nivel territorial. Entonces, estas debilidades existen ahí, hay mucho que decir sobre los territorios nacionales. Y lo mismo con las políticas públicas, con la institucionalidad que se crea ahí. Uno podría entrar a revisar también a nivel de las municipalidades cuántas de las 262 tienen unidades de desarrollo económico local. Las menos. El desarrollo económico a nivel de las municipalidades no es una preocupación central, no ha sido una preocupación central. Y eso lo mira uno reflejado, por una parte, en la institucionalidad, en estas estructuras organizativas y también en la parte presupuestaria.
porque tampoco hay una legislación nacional que ayude. Todo el tema de la discusión del FODES y su utilización, que aunque se llame Fondo para el Desarrollo Económico Social, todavía la Corte de Cuentas pone reparos si lo que se utiliza y se invierte no es exclusivamente para temas infraestructurales. Si se desarrollan para la promoción de ferias, para la promoción de procesos de formación para emprendedores, la Corte de Cuentas pone reparos para esa utilización. Entonces, ahí donde uno mira como que esta, digamos, no puesta de acuerdo entre lo que se quiere a nivel nacional, lo que se quiere y se hace a nivel territorial, y entonces surgen estas disparidades, ¿verdad? En esto no logramos encontrarnos en este proceso de territorialización. Y entonces también hay otro marco más específico a nivel territorial, y que aquí o son los municipios o son las regiones, porque son los dos únicos ámbitos que en este momento están funcionando realmente, y que tienen que ver con políticas públicas. Hay políticas públicas regionales, hay algunas asociaciones que dan lineamientos bastante aterrizados también sobre lo que quieren que hagan los distintos espacios municipales que lo conforman, y también hay políticas públicas a nivel de los municipios. Pero siempre, y uno es lo que encuentra, hay una debilidad de políticas públicas alrededor de las dinámicas económicas. Entonces, si hay políticas públicas de juventud, de niñez, de mujeres o de género, políticas públicas relacionadas a la participación ciudadana, a la convivencia, pero son pocas las políticas públicas que uno puede encontrar vinculadas con temas económicos. Pero tiene que ver justamente con toda esa historia reciente de hacia dónde, cómo se conciben los gobiernos municipales, cómo se conciben las asociaciones municipales, hacia dónde orientan su principal accionar, y obviamente por toda esta débil comunicación interniveles, ¿verdad?, que se ha dado dentro de esta lógica, que normalmente uno lo mira municipio, departamento, país, pero si le agregamos la parte más internacional, entonces uno tiene municipio, departamento, región, país, Centroamérica, el mundo, ¿verdad? Entonces es una lógica compleja de relaciones multinivel en el cual lo que estamos viendo que existen distintos marcos institucionales, normativos, regulatorios, que se definan o no se definan en el ámbito territorial, tienen que ver con lo territorial, impactan en el territorio, para bien o para mal, y esas son de las cosas que tenemos que asumir desde lo territorial, en función de tratar de incidir cada vez más y de tratar de que se genere cada vez más un entorno favorable para toda la dinámica de desarrollo territorial que se quieran impulsar. Entonces nos quedamos hasta aquí con esta parte. Gracias.